orar, lo harás otra vez.
es mi protector. Amén.
la circunstancia, es importante recordar a quién tenemos como Dios, y en nuestro Dios de circunstancias, Él es un Dios que quiere que nos glorifiquemos en Él. Amén, gloria a Dios.
¿Está prendido ahora? Ahora sí. Gracias. Sí, era que parece que no estaba prendido aquí. Por la expresión mía, él me dice, mira, tú le estás diciendo a él que no, pero es que sí, pero tú le quieres decir que no. Entonces yo fui donde el pastor, le dije, pastor, mire, hubo un malentendido. Yo le dije que no puedo, y entonces usted no me entendió. Me dijo, no, ya usted me dijo que sí. Usted va a predicar el miércoles y usted predica. Y nada, mire, eso fue una de las predicaciones más difíciles para mí, porque yo estaba el doble nervioso. Lo nervioso no habla en público, lo nervioso de predicar, y lo nervioso de predicar en un idioma que no es fácil todavía hoy, es muy incómodo, pero en ese momento era todavía más difícil. Pero así pasan de verdad muchas cosas, y eso me hace recordar un poco lo que vamos a estar hablando, que vamos a estar regresando a nuestra serie Victoria Asegurada. Mis hermanos, en Cristo nosotros tenemos la victoria asegurada, porque a través de Cristo tenemos victoria sobre la pena del pecado, o sea, la culpa del pecado, el pecado pasado, sobre el poder del pecado, el poder que el pecado puede ejercer en nosotros, y cuando lleguemos al capítulo 6 vamos a ver lo que eso implica. Pero también tenemos victoria sobre la misma presencia del pecado. En algún momento en la presencia de Dios ya el pecado no estará presente en nuestras vidas, que es lo único que queda, y en la lucha que tenemos a los que estamos en Cristo. Ahora, en ese trance, entre ahora, allá, nosotros como creyentes tenemos esa victoria asegurada. El capítulo 8, que es la cima de la Biblia y de Romanos, nos dice que somos más que vencedores, pero nosotros entramos en Cristo con ese estatus. Recuerda que lo vimos en el capítulo 5, el último mensaje, la primera parte, los versos 1 al 5, es que entramos a un mejor estatus, pero ahí es donde estamos posicionalmente. Si nosotros en esa posición no vivimos como tales, esa victoria no la vamos a asegurar. Y la vida, el pecado y el maligno se van a asegurar, y el mundo, podemos agregarle ahí, se van a asegurar de que nosotros no vivamos como victoriosos, como vencedores. Pero depende de nosotros vivir como lo que somos, a la luz de lo que somos, con esa victoria asegurada que tenemos. Y hoy vamos a estar hablando de este tema. Déjenme ver si puedo hacer algo aquí, porque no me está permitiendo aquí ver las notas. De este tema que les decía, y es que muchas veces nosotros estamos utilizando términos que lo que hacen es que confunden. Y hoy, con la influencia de la pantalla, lo que le llaman la pantalla grande, la pantalla chica, también ahí vamos a incluir el internet, es necesario aclarar los términos que la nueva era ha tergiversado. Hay un problema con el audio, Eric. La nueva era ha tergiversado los términos, y una cosa significa otra. Uno de estos términos es el amor. El amor, cuando venimos a la Biblia, no es como lo muestran las pantallas. Un amor de películas, de deseos ardientes, pasiones desordenadas. El amor no es algo de ficción donde nos suben a la luna y allá nos llevan una almohada de arena de Playa Rincón. Eso no es lo que vende la película, eso no es lo que Dios enseña. El amor no es solo puro sentimiento. El sentimiento es una parte y posiblemente pequeña de lo que es el amor. De acuerdo a la Biblia, el amor es acción, sacrificio, es dar. El amor se evidencia a través de lo que hacemos y de lo que damos. El amor no es abstracto, porque se puede probar y se puede mostrar. El amor verdadero, más puro y sincero, completamente desprendido, es el amor de Dios. Todo el resto del amor, nosotros luchamos por tener el amor de Dios y dar el amor de Dios, pero ahí entra nuestra naturaleza pecaminosa, egoísta, y en ese amor que damos siempre hay algo en búsqueda de amor propio. Pero Dios, con ese amor puro, sincero, desprendido,
Él lo muestra a nosotros. Dios evidencia su amor hacia nosotros al sacrificar a su Hijo por nosotros. Y la mayor prueba del amor de Dios por nosotros es la muerte de Cristo a pesar de quienes somos. Vamos a leer Romanos 5, los versos 6 al 11. Y ahí vemos esta tremenda declaración por Dios, tal y como nosotros necesitamos entenderla. Romanos 5, verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dice el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La mayor prueba de amor de Dios por nosotros es la muerte de Cristo a pesar de quienes somos. La mayor prueba del amor de Dios por nosotros es la muerte de Cristo a pesar de quienes somos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias, Dios del cielo y Dios de la gloria, por este día. Gracias por tu palabra, gracias porque tú permites que ella sea predicada. Te pido, Dios del cielo y Dios de la gloria, que nos ayudes y que nos permita, Dios del cielo, seguir hacia adelante y que tu palabra sea predicada tal y como tú me la has dado, Señor. Que sea de bendición, que tú me hables a mí, a través de mí, como solo tú puedes hacerlo. Y gracias, Señor, por tu amor, que es lo único que necesitamos. Oh, Señor, que podamos comprender tu amor, vivir para tu amor, recibir tu amor. Y si alguien no lo ha hecho, Señor, que este pueda ser el día. En el nombre de Jesús. Amén. La mayor prueba del amor de Dios por nosotros es la muerte de Cristo a pesar de quienes somos. Aquí vemos en este pasaje que el amor de Dios es probado al enviar a su Hijo a morir por nosotros, los incapacitados. Dice el verso 6 aquí, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y quiero centrarme en la primera parte aquí. Dice que Cristo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros y mostró su amor por nosotros cuando nosotros éramos débiles. Y esto lo que significa era que éramos incapaces de obedecerle, sin la habilidad de salvarnos a nosotros mismos. No podíamos por nosotros mismos hacer nada que pudiera llegar a Él, y Él entonces hizo algo por nosotros para Él llegar a nosotros y abrir el paso de nosotros llegar a Él. Esta debilidad o inhabilidad es por culpa de nuestro propio pecado, pero al mismo tiempo es un pecado con el cual nacemos. Y aquí Dios nos muestra que aún en eso Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros no podíamos obedecerle, cuando nosotros no podíamos guardar su palabra, cuando nosotros no podíamos hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros no podíamos librarnos por ser débiles, Cristo se interpuso y murió por nosotros para redimirnos. Aquí vemos que ese amor de Dios no se trata de que Dios nos ha amado por quienes nosotros somos. Es al contrario, es a pesar de quienes nosotros somos. Y ese es el camino que tenemos por delante nosotros. Y es lo más difícil para mí y posiblemente también sea muy difícil para usted. Es amar como Dios.
No es amar, es amar como Dios. Porque Dios nos ama a pesar de que nosotros somos, a pesar de que nosotros hacemos daño, a pesar de que nosotros somos malos, a pesar de que lo ofendemos a Él, a pesar de que ofendemos su creación, a pesar de que nosotros constantemente vivimos haciendo todo lo que Él dice que no hagamos, a pesar de que le demostramos que no lo amamos, aunque con la boca decimos que lo amamos, Dios nos ama a nosotros. Ese no es un amor merecido, el amor de Dios a nosotros. No es un amor que nos hemos ganado. Por eso, la mayor prueba del amor de Dios por nosotros es la muerte de Cristo a pesar de quienes somos. No solamente es probado al enviar a su Hijo a morir por nosotros, los incapacitados, sino que también es probado al enviar a su Hijo a morir por nosotros, los impíos. Dice la segunda parte del verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y esta palabra me gusta aclararla. En este sentido, aquí, impíos, nos incluye a todos. Pero en la Biblia no siempre impío se refiere a todo el que no es creyente. En el sentido preciso de la palabra, impío es una persona contraria a Dios. Por eso que piadoso significa como Dios, consagrado a Dios. Un impío es una persona completamente malvada. Y hay personas que no son creyentes o no convertidas, que no necesariamente son personas malvadas. Y la Biblia en su contexto lo dice, pero aquí sí nos habla impíos a todos, en el sentido de que espiritualmente nosotros somos todos contrarios a Dios. Y Dios entonces, viéndonos nosotros como contrarios a Él, como impíos, y lo que significa impío e impiedad, que lo vamos a ver más adelante, a pesar de eso, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esa frase es importante, a su tiempo. Porque vemos en la Biblia el plan que Dios tenía. Un ejemplo en Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vino el cumplimiento del tiempo, o sea, no es que eso llegó por casualidad. Y Dios, nosotros éramos incapaces, nosotros siendo impíos, a su tiempo Él envió a su Hijo. Y vino y se cumplió el tiempo, y nosotros entonces fuimos adoptados y hechos hijos de Dios. Mire, y esto que le voy a decir aquí, porque está aquí, en otra ocasión vamos a hablar de eso. Pero cuando Dios vino, y por eso tenemos la victoria asegurada, y envió a su Hijo a salvarnos, es para darnos una victoria completa. Ese tema de la adopción, si usted y yo lo pensamos, no es solamente un término teológico de que yo no era hijo de Dios y ahora soy hijo de Dios. Es que Dios me está tomando y me está diciendo a mí, vete atrás, desde cuando tú naciste, de cuando tú tenías tus padres, y no importa lo que te haya pasado atrás, no importa lo que tú viviste, no importa si tú tuviste padres, si no tuviste padres, si te trataron bien, si no te trataron bien, si fuiste feliz, si no fuiste feliz, ahora tú tienes un padre. Y tus padres, por mejores que fueron, tuvieron faltas, porque son humanos y son pecadores. Pero ahora tú y yo tenemos un Padre Celestial que nos adopta. Pero eso vino al cumplimiento del tiempo para cumplir nuestras incapacidades, nuestra impiedad. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el propósito redentor eterno de Dios en Jesucristo. En el libro de Daniel habla de 69 semanas a partir de la salida a construir el muro. Y de acuerdo a la historia, se ve cuándo fue que salió Daniel, y esas 69 semanas, calculadas 7 años, son 493 años. Y de ese tiempo histórico se calculan 493 años y da el tiempo exacto cuando el Señor Jesucristo murió. Tal y como Dios lo puso. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por nuestro amor, Dios a su tiempo permitió que Cristo muera por nosotros. Pero ese tiempo ya estaba hecho en el plan de Dios. Por eso que decimos que el amor de Dios es probado al enviar a su Hijo a morir por nosotros los impíos. A su tiempo. ¿Cómo aplicamos esa pequeña frase? Algo que repetimos mucho. Dios tiene su tiempo. Ahora nosotros usamos eso para lo bueno. El tiempo de Dios es perfecto. Y todo verá que Dios tiene su tiempo siempre cuando estamos esperando algo bueno. Pero usted sabe que lo malo también está en el tiempo de Dios. Dice el libro de Lamentaciones que ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Jehová no mandó? Si nosotros pensamos que nuestra suerte está en las manos del diablo, nosotros vamos a ser miserables. Nadie te puede sacar a ti de la voluntad de Dios. Nadie me puede sacar a mí de la voluntad de Dios. Porque Dios es soberano. Y en su tiempo está todo y en su providencia está todo. Y cada cosa tiene un detalle. Y sí, nosotros somos humanos, Jesús lloró. Pero nosotros tenemos que ver más allá. Y ver que en el tiempo de Dios ahí está todo. ¿Cómo no le quebrantó a Dios el corazón vernos a nosotros en impiedad? Vernos incapacitados, verme a mí en la vida vieja que yo tenía. O Dios me veía, yo veo a Gabriel en unos años sirviéndome. ¿Cómo te veía Dios a ti? ¿Como tú estabas antes, como estás ahora o como vas a estar después? Murió por los impíos, nosotros éramos impíos. La palabra de Dios nos enseña, y lo vimos en el capítulo 1, que la palabra impiedad es lo contrario a piedad, contrario a Dios, es un menosprecio o desafío a la persona de Dios, según Vine. El autor Pérez Millo dice que la impiedad es el comportamiento irreverente de la humanidad hacia la grandeza de Dios. Y John MacArthur dice que es una falta de reverencia o de devoción y adoración debidas al Dios verdadero. Una falta que conduce inevitablemente a alguna forma de adoración falsa. La impiedad siempre va a llevar a alguna forma de adoración falsa, ya sea una religión abierta o si no termina en un humanismo, en un egoísmo, donde yo estoy en el lugar de Dios. Esta palabra describe una irreligión positiva y activa, un espíritu que desafiantemente niega a Dios lo que le corresponde. Describe la naturaleza humana en una batalla campal contra Dios. Y ahí en esa batalla campal contra Dios, como impíos, Cristo murió por nosotros. Ahí es el que Él muestra su amor por nosotros. Ahí es que Él lo prueba. Dice el verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. La semana pasada tuvimos un tremendo mensaje del hermano Melvin y hablaba del cristianismo verdadero, cómo es amar a los que nos hacen daño. Y esto es lo que dice la palabra, o sea, lo que Cristo hizo fue morir por el malo, por el impío, por nosotros. Es fácil tú morir por un bueno. La mayoría de padres se atreven a morir por sus hijos. Y hay muchas personas que están dispuestas a morir por Cristo. Y eso es loable, pero no es la gran cosa. O sea, no tiene el mérito que yo muera por Cristo a que Cristo muera por mí. ¿Me doy a entender? Yo puedo morir por vivir para Cristo. Yo puedo aceptar perder todo por vivir para Cristo. Pero Cristo lo vale. Dice que puede hacer que alguno osara, se atreva a morir por el bueno. Que no es que es malo. Eso es algo grande y digno de reconocimiento. Pero no es lo mismo que el bueno muera por el malo.
Eso les decía, hermanos, ese amor que Dios describe aquí en la Biblia no es el amor que nosotros tenemos pensado. No es el amor que entendemos. No es el amor que... ¿Por qué? Porque la nueva era se ha encargado de tergiversar esos términos y nuestro pecado le acomoda más ese amor que el amor de Dios. Si uno entiende este amor y sabe que es amado por Dios, ya nosotros estamos completos. Y cualquier cosa es una bendición extra. La mayor prueba del amor de Dios por nosotros es la muerte de Cristo a pesar de quienes somos. La mayor prueba del amor de Dios por nosotros es la muerte de Cristo a pesar de quienes somos. El amor de Dios es probado al enviar a su Hijo a morir por nosotros los incapacitados. El amor de Dios por nosotros es probado al enviar a su Hijo a morir por nosotros los impíos. También el amor de Dios es probado al enviar a su Hijo a morir por nosotros los infractores. Dice el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. En que siendo aún pecadores. La Biblia nos dice que el pecado es infracción de la ley. Nosotros infringimos la ley de Dios, somos infractores. Pero Dios dice, más Dios. Y aquí esa palabra más es como si fuera un pero. Aunque nosotros somos impíos, somos infractores, somos incapaces, Dios muestra su amor. No es que Él dice que nos ama. Dios muestra su amor. Cristo murió por nosotros, débiles, impíos, pecadores, arrogantes. Y a primera vista puede darnos una mala impresión de que el Hijo tuvo que venir a apaciguar la ira del Padre. Sin embargo, lo que muestra la muerte del Hijo es el corazón del Padre, es la revelación del amor de Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ningún ser humano debe pasar por esta tierra diciendo que nadie le ama. Lo primero es que no es cierto. Y si fuera cierto que ningún ser humano le ame, ahí está Dios. Déjame pagar esto pronto. Me entró una tos. No se asusten, que fue que...
Y por esas razones nosotros, gracias. Por esas razones nosotros recibimos la ira, sin embargo ahora estamos justificados en su sangre. Como nos dice en los versos anteriores, justificados por la fe, y aquí nos dice justificados por su sangre. No es que la fe en sí justifica, ni la sangre justifica, pero es el objeto de esa sangre, el objeto de esa fe, que es el mismo Señor Jesucristo, en su persona y en su obra, que aquí habla de su sangre derramada en la cruz. Eso implica su obra redentora. Esa es la sangre que nos justifica, que nos declara justos, inocentes a nosotros. Y ahora vamos en pos a esa justicia. Dios ha hecho justicia en Cristo, la pena del pecado ha sido pagada y Dios, por lo tanto, muestra su gran amor por nosotros. El amor de Dios es probado al enviar a su Hijo a morir por nosotros los infractores, porque la mayor prueba del amor de Dios por nosotros es la muerte de Cristo a pesar de quienes somos. Y por último, ya para cerrar, vemos esta misma verdad, que el amor de Dios es probado al enviar a su Hijo a morir por nosotros, los irreconciliables. Dice el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y se repite 3 veces esta palabra solo en 2 versos pequeños, porque la idea es que nosotros éramos enemigos de Dios. Usted sabe lo que significa tener un enemigo. Ahora, como creyentes no debemos tener enemigos a propósito, pero hay personas que se hacen enemigos de nosotros y no podemos hacer nada. Pero una persona que se hace enemiga es una persona que odia al otro, que desea mal al otro, que cuando el enemigo, cuando al otro le va bien, se siente mal. El enemigo, cuando al otro le va mal, se siente bien. El enemigo te quiere hacer todo el daño posible. El enemigo te odia. Hace todo lo contrario a lo que a ti te gusta. Eso éramos nosotros de Dios. Pero no solo éramos enemigos, sino que entonces no podíamos nosotros hacer la amistad porque no teníamos la capacidad de hacerlo. Y nuestra impiedad lo que nos llevaba a que la enemistad sea más grande. Y eso nos hacía infringir la ley de Dios. Por lo tanto, terminábamos siendo irreconciliables. Pero Dios dice aquí, siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de sus hijos. Ahora somos salvos por su vida. Y esto nos lleva a darle gloria a Dios porque por Él hemos recibido la reconciliación. Éramos enemigos de Dios y éramos enemigos arrogantes porque peleábamos contra Dios y pensábamos que íbamos a ganar. Pero el amor de Dios es tan grande que aquí nos dice que somos salvos por su vida, por la vida de Cristo, no solo por su muerte, sino también por su vida, porque la vida cristiana, su gran victoria está en la resurrección de Cristo. Pero con su vida, una vida abnegada, no solo la vida después de la resurrección, sino su vida abnegada, su vida desinteresada en sí misma. Por esta vida que vivió, esta vida que se dio, es que nosotros tenemos vida. Por lo cual, dice la palabra de Dios, nos gloriamos en Dios, nuestro Salvador. Recibido este amor, nos gloriamos porque somos amados por Él. Y eso es suficiente. La mayor prueba del amor de Dios por nosotros es la muerte de Cristo a pesar de quienes somos.
Dios nos ama y lo ha demostrado. ¿Y de qué manera? Cristo murió por mí, a pesar de quien yo soy. Cristo murió por mí, no solamente perdonándome mis pecados pasados, sino sabiendo Dios que después de Él salvarme yo iba a seguir pecando e iba a seguir fallando. Cristo murió por ti a pesar de quien tú eres. No pasemos por alto esto. Entreguemos nuestras vidas a Cristo, vivamos para Él, seamos agradecidos. No nos llevemos de lo que han intercambiado lo que es el amor. Dios nos ha demostrado amor. Y no solo en eso, sino en muchas cosas que hemos visto en nuestras vidas. Sintámonos amados por Dios, que es lo más importante, porque somos amados. Que su amor nos llene y sea suficiente para nosotros. Que no tengamos la necesidad de buscar en otras personas lo que solo Dios puede darnos. Cuando vemos la cruz, solo vemos amor por todos lados. Porque la mayor prueba de amor de Dios por nosotros es la muerte de Cristo, a pesar de quienes somos. A pesar de quienes somos. Bien, mis hermanos, vamos a terminar en oración. Invitamos a todos los que están presentes y en línea a que la próxima semana continuemos con esta serie Victoria Asegurada, basada en el libro de Romanos, los domingos a partir de las 11 de la mañana, aquí y también en línea por los medios que nos están viendo, también por nuestro canal de YouTube en la Iglesia Bautista Los Prados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios del cielo, Dios de la gloria, por este día. Gracias por tu palabra, gracias porque tú permites que ella sea enseñada. Gracias por demostrarnos tu amor, gracias porque tú eres bueno, Señor, y solo tú puedes hacer lo que nosotros no podemos hacer. Gracias por enviar a tu Hijo, gracias por tu amor desinteresado, Señor. Ayúdame y ayúdanos a aprender a amar de esa manera y a entender, Señor, lo que es el amor, que no es sentimiento, Señor, sino acción, sacrificio, es dar. Gracias, Dios del cielo y Dios de la gloria, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.